El sistema que habremos de estudiar en nuestro simulador Aspen Plus es el siguiente. Como reactantes tenemos al etileno y al benceno, que en la primera reacción dan etilbenceno. También el etilbenceno puede reaccionar con el etileno en la segunda reacción para dar dietilbenceno. Y en la tercera reacción, el dietilbenceno combinado con el benceno da 2 moléculas de etilbenceno. Las velocidades de reacción, sus leyes y ecuaciones cinéticas se describen en estas 3 ecuaciones, considerándolas a todas como irreversibles. Vemos los factores de frecuencia y las energías de activación, así como los órdenes específicos y globales de cada reacción. Esta información será capturada en nuestro simulador Aspen Plus, primero para modelar con un reactor R-Equil y después con un reactor CSTR. Estamos en nuestro simulador Aspen Plus. Cliqueamos para formar o realizar o generar un nuevo archivo. En esta ocasión, yo siempre recomiendo crear una simulación en blanco. Como se puede ver, se selecciona Blank Simulation y se da clic en el botón Crear. En lo que reacciona y se carga la nueva simulación. Esto pues obviamente es parte del procedimiento interno que tiene Aspen Plus para poner todo a punto a la hora de crear el nuevo ámbito. Bueno, en este caso, lo que a continuación se abre es la tabla en donde nosotros habremos de declarar a nuestros componentes involucrados en el proceso. Como vimos, pues uno de ellos es el etileno. Tenemos su nombre en inglés, ethylene. Por default, a veces no se pone el nombre. Yo, cuando es una fórmula estructural sencilla, pues como en este caso el etileno, duplico su nombre, tal cual, C2H4. Después, a continuación, declaro al benceno, benzín. También, pues pongo su fórmula condensada, C6H6, inconfundible. También voy a declarar al etilbenceno. Y bueno, pongo su fórmula, en este caso C8H10. C8H10. Y bueno, también voy a declarar, en este caso, voy a declarar al dietilbenceno. Hay varios dietilbencenos. Dietilbencen. Y bueno, se va a abrir el explorador para encontrar el nombre adecuado. En este caso lo hice adrede para que se observe. Obviamente, debido a las posiciones de grupos etilos incrustados en el benceno, pues las posibilidades serían orto, meta y para. En este caso, el orto y meta pues son posibles isómeros de nuestro compuesto, pero estructuralmente hablando y también en cuanto a posibles productos de reacción, el más probable y el más estable es el isómero para. En este caso, el software no le llama propiamente de esa manera, le llama
1,4 por las posiciones de los grupos etilo. Vamos nosotros a verlo en este caso, debido a esta parte que está grabando, pues aquí un poco lento, pero bueno, ahorita se observa todos los posibles compuestos que me va a ofrecer Aspen Plus para meterlos en mi simulación. Los duendecillos de mi computadora están trabajando en marchas forzadas, algunos ya en proceso de jubilación. Pero bueno, estamos aquí. Bien, bien, bien. Bueno, ya una vez declarado, como lo había mencionado, el 1,4-dietilbenceno, pues podemos proceder a continuar con nuestra simulación. Hay varias formas de seguir avanzando, pero yo siempre recomiendo para los novatos, para los inexpertos, utilizar el botón comodín de Next o simplemente teclear la tecla, valga la redundancia, F4. Next te va llevando de la mano, ya que Aspen es, contrario a lo que se piensa, un software muy amigable que si nosotros le brindamos la información necesaria, actuará inmediatamente y nos irá llevando de la mano para poder terminar nuestra simulación. Cliqueo Next para seguir trabajando de esta manera. Y bueno, en este caso hay varios modelos termodinámicos que podemos nosotros utilizar. En esta ocasión utilizaremos el NRTL, ya que puede funcionar sin ningún problema para esta simulación, no tiene gran complicación y seguimos con nuestro botón Next para que nos vaya guiando en nuestras actividades. Aquí se crean los coeficientes de interacción entre los distintos componentes. Simplemente le damos Next. Aunque no tenemos un análisis de propiedades como tal, le damos OK simplemente para que se precarguen algunos datos para la simulación. Y bueno, ya que hemos terminado esta parte, nada más simplemente permitimos que termine. Nos vamos a la parte de simulación en este explorador que tenemos en esta parte lateral. Damos clic en la pestaña o en el botón de simulación para que nos lleve al siguiente ámbito. Ahí ya vemos que está completa esta parte. Vuelvo a cliquear en el botón de simulación. Ahí está, ya está arrancando. Y bueno, ahí ya está precargando este lienzo. En nuestro caso vamos a utilizar dos reactores. Vamos a primero, para tener una idea inicial de cómo se comporta, en donde de cómo es el equilibrio en nuestra reacción para los datos que brindaré, pues en este caso vamos a meter el reactor de equilibrio, el RECWIL. Entonces, yo suelo llamarlos como si estuviéramos montando una planta. Vamos a suponer que estoy en la ala número 1 de la planta. Entonces es el primer reactor, vamos a suponerlo, por eso le llamo R101. Y bueno, ahí está nuestro reactor, lo ponemos sin ningún problema. A continuación, lo que voy a poner son las corrientes de materiales. Este reactor tiene una alimentación a la cual le voy a llamar la corriente número 1. Tiene una
efluente para corriente gaseosa, a la cual voy a llamar 2, y tiene otro segundo efluente para corrientes líquidas que voy a llamar 3, así sin ningún problema. Si ya quiero dejar de poner corriente, simplemente me voy a la parte del cursor y automáticamente se encuentra ahí la información. Luego, pues lo que voy a hacer, reitero, hay varias formas de atacar esto, pero si nosotros queremos seguir avanzando y no sabemos qué hacer, lo que seguiría sería darle doble clic a la corriente 1 para especificar corrientes de entrada, pero recomiendo, pues para que nos vaya llevando de la mano, recomiendo el botón Next. En esta ocasión, las condiciones de reacción son de 165 grados Celsius y 9 bares. Aquí lo que voy a especificar son las condiciones de alimentación. En esta ocasión, para empezar, voy a poner las condiciones de alimentación idénticas a las condiciones dentro del reactor, simplemente para ver cuál sería, para esta alimentación, cuál sería las condiciones, si es líquido, si es gas, simplemente observar el comportamiento termodinámico. Vamos a poner una alimentación equimolar de 200 kilomoles por hora. En este caso, equimolar 100 kilomoles por hora de etileno y 100 kilomoles por hora de benceno. Y bueno, ahí tenemos pues que prácticamente está terminada y cubierta esta parte y seguimos con nuestro botón comodín de Next. A continuación, lo que sigue es pues estipular las condiciones de reacción, las mismas, 165 grados Celsius y 9 bares, considerando que las reacciones válidas son vapor líquido. Acá también, cuando vamos llenando la información de forma pertinente, el simulador me va dando check o palomita de que ya voy terminando y está completa la información. Después, pues los otros pestañas se ponen de esta manera con este círculo, mitad blanca, mitad rojo, indicando que ahí hay información que poner. Puedo darle en esa pestaña o simplemente darle en el botón de Next y me lleva directamente a esa parte, a esa cuestión. Luego, pues ahí, pues obviamente lo que tengo que declarar son las reacciones en la parte estequiométrica y bueno, pues tengo que poner las 3 reacciones que mencioné al inicio de este video. En este caso, el etileno, como es coeficiente de 1 reactante, para la forma en que lo maneja Aspen es simplemente poner a los coeficientes de los reactantes con un signo negativo, en este caso -1. Acá me pregunta si hay sólido, en este caso no hay ningún sólido involucrado, dejo la opción que por default me ofrece. Luego pongo al benceno con el mismo coeficiente estequiométrico, ya que la reacción es, estequiométricamente hablando, es 1 a 1. Y en este otro lado, pues pongo el producto de la reacción, que en este caso es el etilbenceno. Y también, pues se produce 1. Acá, como estamos en un reactor que busca calcular el equilibrio, vamos a ponerle el enfoque o el enfoque de temperatura, y lo único que vamos a hacer es estipular la temperatura de reacción para ver cuál es la estimación que nos ofrece de cuál será la extensión de la reacción. Entonces ya está declarada esta parte. No es la única reacción, vamos a declarar pues otras más. Vamos a declarar una nueva, le damos clic de nuevo aquí y vamos a poner pues ahora la del etilbenceno con un coeficiente estequiométrico de 1, -1 para Aspen, que reacciona con otra molécula de etileno, también en proporción 1 a 1, para
para formar el dietilbenceno que nosotros propusimos que es el isómero para, y entonces en este caso tenemos la reacción completa, ponemos de nuevo 165 grados Celsius y luego pues cerramos esta ventana, de nuevo damos una nueva, declaramos una nueva reacción. En este caso, lo que vamos nosotros a poner que ocurre es precisamente la formación de otra reacción que en este caso es el dietilbenceno que reacciona 1 a 1 con el benceno. La tercera reacción es el dietilbenceno que reacciona 1 a 1 con benceno para formar, en este caso, dos moléculas de etilbenceno. También vamos nosotros a poner la misma temperatura, 165 grados, y con eso ya hemos declarado a todas nuestras reacciones. Si nosotros damos next, veremos que según Aspen Plus ya está completa la información que necesita para poder generar los resultados que estamos buscando. Le damos OK y bueno, esperamos a que la información se plasme. Ahí está haciendo los cálculos pertinentes. En este caso de forma importante, ahí está de nuevo estos duendecillos que viven en mi computadora haciendo los cálculos. Aunque hay por ahí alguna advertencia, no hay errores en nuestra simulación. Nos podemos ir en el explorador a precisamente a los bloques que tenemos aquí a un lado. En este caso el único bloque, el reactor 101, nuestro reactor de equilibrio. Y nos vamos, en vez de resultados, nos vamos a los resultados de las corrientes. Y bueno, pues vemos que lo que a mí me interesaba saber, qué condiciones termodinámicas se encuentra la alimentación de etileno y benceno a 165 grados Celsius y 9 bares, pues se encuentra, en fase vapor. Por otro lado, la fase vapor de los productos no se genera, todo está en fase líquida. Y bueno, vemos pues información importante como la entalpía molar, la densidad y entre otras cosas. Acá en el apartado de flujos molares, esto sí que me interesa, porque nosotros podemos ver pues que según los datos de equilibrio con los cuales se corre la simulación, pues vemos que hay una selectividad alta con respecto al benceno, al etilbenceno y no tanto al dietilbenceno. Vemos otra cosa importante, aunque pudimos haberlo entendido a partir de análisis estequiométrico, que para estas condiciones mi reactivo limitante es el etileno. Este se consume casi totalmente y todavía queda algo de benceno en mi reacción. Entonces, podemos estudiar más cosas. Podemos, por ejemplo, estudiar cuál es el efecto. Bueno, voy a mostrar. De nuevo, veo que hay 64 kilomoles contra 17 kilomoles de dietilbenceno. Etilbenceno y dietilbenceno, 64 y 18 aproximadamente. Podemos estudiar cuál es el efecto si yo agrego un exceso. ¿Qué pasa si yo agrego un exceso de
nuestro componente benceno, por ejemplo, podemos quizás jugar con la idea de la proporción 10:1. Entonces, en vez de que sea 100 kilomoles por hora de benceno, que sean 1000 para un flujo total de 1100 kilomoles por hora. Lo que yo suelo hacer es resetear siempre o reinicializar la simulación para evitar algún error que pudiera llegarse a acumular. En este caso ya no hay resultados. Vuelvo a dar Next. Esto lo hice con el botón Reset o Reset. Y vuelvo a dar Next y de nuevo me vuelve a sugerir que la simulación puede ya estar completa. Entonces, esperamos a que se obtengan los datos pertinentes. Y bueno, ya están, no hay errores. Nos vamos de nuevo a los resultados de las corrientes y observamos que, bueno, en este caso, la selectividad hacia el etilbenceno ha aumentado. Ahora es una proporción de 98 kilomoles por hora de etilbenceno contra solo ni siquiera 1 kilomol por hora de dietilbenceno. Entonces aquí observamos un hecho importante, la selectividad, un poquito por los principios que conocemos, por ejemplo, el principio de Le Chatelier. Vemos que el equilibrio se desplaza a mayor formación del etilbenceno. Esto es importante, aquí tenemos algunas cosas importantes, necesarias de entender. Podemos visualizar que la reacción principalmente se lleva en fase líquida, a pesar de que si tuviéramos una alimentación en estas condiciones de reacción, pues principalmente sería gaseosa. Estos datos los vamos nosotros a tener en cuenta para ahora continuar con mi simulación de reactor completamente agitado continuo. Lo que hago es seleccionar el icono del RCSTR, lo pongo aquí mismo en mi simulador y lo voy a llamar pues R-102, es mi segundo reactor hipotético en esta planta. Pongo las corrientes, en este caso solamente voy a poner una alimentación, va a ser la alimentación o la corriente número 4. Y acá vamos a poner al efluente. El efluente, pues simplemente siguiendo la numeración, lo voy a llamar la corriente número 5. Luego, pues lo que sigue es darle las condiciones de alimentación. Le doy doble clic a la línea de la corriente número 4 y bueno, en este caso voy a poner condiciones ambientales, bueno, temperatura ambiente de 25 grados Celsius y la presión de 9 bares. Vamos a poner también de nuevo una alimentación equimolar, 200 kilomoles por hora para 100 kilomoles por hora de etileno y 100 kilomoles por hora de benceno. No hay más que hacer en esta parte. Podemos continuar. Si no sé qué hacer, le doy en Next. Y lo que va a hacer es llevarme a las condiciones propias de mi reactor RCSTR. En este caso vamos a poner que son 9 bares y los mismos 165 grados Celsius. Como ya sabemos que esto se lleva a cabo en fase líquida, pues ponemos que solamente las fases válidas son líquido y bueno, vamos a poner un reactor de 200 metros cúbicos, de 200 metros cúbicos. Acá está el cum, que sería cubic meters. En este caso, esas son las condiciones de nuestro reactor, así de sencillas. No hay mucho más que poner. Obviamente, nos vamos al botón de Reactions o le podemos dar simplemente Next.
Acá creamos un nuevo conjunto de reacciones, en este caso le llamamos por default R-1. Acá nos dice de qué tipo de modelación vamos nosotros a tener. Vamos a, según los datos que poseemos, son de leyes de potencias, le damos Power Law y le damos OK. Y bueno, automáticamente a partir de ello, pues ya podemos seguir nosotros poniendo la información. No hay mucho más que generar. Acá, pues ya que tenemos esta parte, nos podemos ir aquí mismo a la carpeta de reactions o le damos simplemente next y nos lleva a esa carpeta para declarar el conjunto de reacciones y hacemos exactamente lo mismo que como lo hicimos anteriormente, nada más que aquí hay más datos que meter. De nuevo, tenemos que el etileno, con un coeficiente estequiométrico de 1 como reactante, y en la ley cinética de leyes de potencias tiene un exponente de 1, reacciona con el benceno, que también tiene su mismo coeficiente estequiométrico de 1, con un mismo exponente cinético 1, para producir a el etilbenceno, que se genera en una proporción 1 a 1. Como estamos considerando que nuestra reacción, esta reacción es irreversible, pues no tenemos la componente de nuestro, vaya, no está obviamente ocurriendo que el etilbenceno esté involucrado en la reacción y su concentración, por lo tanto, entonces ya queda declarada esta parte. Y bueno, pues seguimos creando, me voy, aunque puedo seguir declarando nuevas reacciones, lo cual voy a hacer. Me gusta a mí primero ir para ilustrar cómo es el proceso. Me gusta a continuación moverme a la carpeta de datos cinéticos para yo poner, en este caso, los datos, por ejemplo, del factor de frecuencia. En este caso es 1.528 por 10 a la 6. Simplemente pongo 1.528 por 10 a la 6 y ahí está, automáticamente lo reconoce y pongo la energía de activación, que en este caso es de 17,000. Todo esto está tal cual los datos que nosotros tenemos. Esto está, el factor de frecuencia K está en kilomoles sobre metro cúbico segundo. La energía de activación también se nos proporciona en calorías sobre mol y la base pues obviamente es la molaridad, la concentración, son los datos que habrá de utilizar. Y bueno, como es declarado una reacción en estequiometría y una en cinética, las dos ya aparecen automáticamente cargadas y que ya están perfectamente dadas de alta, pero voy a declarar otra ecuación u otra expresión estequiométrica más, en este caso el etilbenceno, que en forma de reactante reacciona una molécula y tiene un exponente cinético de 1 con el etileno, que también reacciona con una molécula estequiométricamente y una ley de cinéticas también correspondiente a 1, para producir el dietilbenceno, en relación 1 a 1 con un exponente 0, ya que este no se ve directamente involucrado en la ley de reacción. Cierro en esta parte y me voy de nuevo a la parte cinética. Aquí puedo desplegar a la segunda reacción que acabo de declarar y vuelvo a meter ahora los datos. En este caso, el factor de frecuencia es mucho más pequeño, sería en este caso 27,780.
y la energía de activación sería de 20,000 calorías por mol en base de concentración molar. Luego me voy acá de nuevo a estequiometría y de nuevo le voy a dar en nuevo para declarar el último conjunto, que es que nuestro dietilbenceno en proporción a 1 con su correspondiente exponente también de 1 reacciona con el benceno también en proporción 1 a 1 con su exponente cinético de 1 para producir el etilbenceno, una molécula y con su exponente correspondiente de 0. Cierro esta parte, ahora me voy a cinética, le doy acá en donde está ya la tercera opción de la reacción, en este caso. Y bueno, esta reacción pues realmente tiene una extensión pequeña. El factor de frecuencia es 0.4167 y la energía de activación será 15,000. Entonces, pues ahí están automáticamente dados los valores y si le doy next, para ver qué más me falta, me dice automáticamente el simulador que está completa la información, le doy OK y a continuación pues reviso cuál es los datos. Y fíjense que aquí hay un error resulta que me equivoqué. Claro, como lo había mencionado anteriormente en el video, me tengo que ir acá de nuevo. Aquí está el pequeño detalle, no se produce una molécula de etilbenceno, se producen dos, ese fue el error. Le doy cerrar, ahora sí ya está corregido, ya están todos los valores declarados, le doy next, le doy OK, y bueno, ahora sí, como podemos ver, no hay errores, no hay advertencias, hay datos, hay información, porque ahora sí automáticamente ya me detecta que los balances estequiométricos están perfectamente realizados. Y bueno, pues me puedo ir, por ejemplo, ahora al reactor 102. Me puedo ir a las corrientes, a los resultados de las corrientes. Y bueno, ahí puedo ver precisamente pues cómo se lleva a cabo los balances entálpicos y demás situaciones. Y veo, pues, por ejemplo, algo similar, no son exactamente los mismos resultados, pero algo similar tenemos en cuanto al desempeño. Tengo que el etileno, pues, es el que se consume primero, se alimentó 100, hay 1.73 en el efluente, el C6H6, el benceno, pues también se alimentan 100, aunque quedan 3. Y bueno, aquí la selectividad es cargada de nuevo hacia el benceno, aunque la proporción es diferente, pero son resultados similares a los que obtuve para condiciones equimolares. Y bueno, pues aquí se pone de manifiesto, obviamente, aunque son diferentes porque uno lo calcula con datos de equilibrio y otro con datos cinéticos, es más o menos, se demuestra que la principal extensión en las reacciones es para producir etilbenceno. También podemos hacer el estudio de cómo es el exceso de benceno en la alimentación puede generar diferentes resultados en los efluentes y cómo puede ensanchar la selectividad según lo que acabamos de ver nosotros con el reactor de equilibrio. Esto lo vamos a hacer con un análisis de sensibilidad. Para poder hacer el análisis de sensibilidad, podemos movernos en esta parte lateral en nuestro explorador
Hay varias formas de acceder a él, yo accedo generalmente de esta manera. Acá tenemos una carpeta que podemos desplegar que nos ofrece herramientas de análisis del modelo, está sensibilidad, optimización, restricción, ajuste de datos. En este caso es un análisis de sensibilidad. Vamos a darle clic a la carpeta de sensibilidad. De igual forma, le damos al botón de nuevo. Por default nos ofrece la opción de generar una simulación de sensibilidad que le llama S-1. No le cambio el nombre en este caso, S-1, está bien ese nombre. Y bueno, acá tenemos este ámbito que me va a permitir obtener, primero, declarar cuál es la variable que yo deseo manipular y en la parte de vary o de variar y a continuación definir cuál es el efecto que yo quiero observar cuando varío a esa variable de proceso, si se me permite la redundancia. Entonces acá ya pues declaramos una nueva variable. Podemos dejarla simplemente como la variable 1. Podemos dejarla de esa forma. No hay absolutamente mucho problema. Lo que queremos observar, como lo mencionaba, es, pues, ¿qué pasa cuando aumenta la cantidad de benceno en la alimentación? Entonces es del tipo de flujo molar. La corriente, pues, en este caso es la corriente 4. Y bueno, ¿de qué componente? Pues, en este caso, de nuestro benceno. Eso es lo que nosotros deseamos analizar, las unidades en kilomoles por hora. Podemos estipular, pues, por ejemplo, que se alimentan 100 kilomoles por hora, como lo hicimos en nuestra simulación, y tal vez, pues, ver cuál es el efecto para 1000 kilomoles por hora, también como lo hicimos en nuestro reactor de equilibrio. Podemos decir cuántos números de puntos se nos antoja tener o podemos también decir cuál es el incremento de estudio que nosotros queremos analizar. Podemos irnos de 50 en 50. Vaya, es realmente indistinto cómo lo hagamos. En este caso nos dice que el número de puntos que se van de generar son 19. Está perfecto, no hay mucho problema ahí. Luego nos vamos a Next o a la pestaña de definir, en donde lo que vamos a hacer pues es ahora decir cuál es la variable a la que ahora queremos nosotros estudiar. Le vamos a dar en nuevo en este caso, y aquí sí podemos poner, por ejemplo, EB, etilbenceno. Etilbenceno, queremos ver qué tanto se produce de etilbenceno. En este caso le damos OK. Y bueno, acá en el tipo o categoría, pues en este caso es lo que deseamos estudiar es la parte de corriente. Queremos ver cómo afecta precisamente al efluente. En tipo, pues sería el flujo molar de la corriente del efluente del reactor CSTR, el 5, y obviamente lo que queremos estudiar es el efecto sobre el etilbenceno. Y bueno, pues ahí está automáticamente terminado esta definición. Nos vamos a la parte de tabular, pues simplemente ponemos llenar variables, en este caso con el botón Fill Variables y automáticamente se genera una columna para tabular el efecto del efluente, la corriente individual en kilomoles por hora de etilbenceno producido en el CSTR. Le damos Next y bueno, pues esto nos va a generar nuestra simulación. Nos vamos acá a nuestra carpeta de análisis de sensibilidad S1 y nos vamos a resultados y nos ha generado estos vectores. Acá podemos nosotros darle en estos botones de graficar o de plot
Y podemos darle clic a Custom para precisamente personalizar lo que queremos. No hay mucho que hacer. Nada más estamos poniendo que queremos ver cuál es el efecto de la manipulación del caudal de alimentación de benceno con respecto al etilbenceno. Le damos OK. Y vamos a ver una gráfica que nos va a generar el software. También podríamos copiar y pegar estos datos y tenerlos, mandarlos a una origin o mandarlos a simplemente Excel. Y aquí vemos, pues, aquí están los puntos equidistanciados de nuestra, lo que nosotros estamos cambiando, que es la producción, bueno, el efluente perdón, el que nosotros estamos variando de etilbenceno. A lo mejor no se observa mucho por la escala. Entonces, lo que voy a hacer, me voy a ir de nuevo a los datos, a los resultados, y a lo mejor aquí en Custom ya mejor no grafico y nada más veo qué ocurre con el etilbenceno para ver las opciones. Le doy OK. Acá veo pues que hay un máximo que se alcanza y después como que se estabiliza la producción, no llega al 100, obviamente por el reactivo limitante que es el etileno, pero sí veo la tendencia creciente a que incluso aquí hay todavía un aumento y ya después se estabiliza a mayor benceno alimentado, pues la extensión y la selectividad de la producción de etilbenceno pues se ensancha y es pues quizás precisamente lo que nosotros queremos lograr en un determinado caso. Podemos hacer otro análisis de sensibilidad más. Acá puedo meterme de nuevo a la carpeta de sensibilidad y me voy a nuevo, otro análisis de sensibilidad, en este caso ese -2. Hago exactamente los mismos pasos, pero ahora lo que quiero ver es el efecto de la temperatura. Entonces, aquí le doy nuevo y acá nos vamos a ir ahora a la parte de variable de bloque. En este caso busco variable de bloque o block bar. Aquí está, variable de bloque, que obviamente va a ser para mi reactor CSTR, el R102. La temperatura será lo que yo habré de manipular. Me voy aquí a donde dice temp. Y luego, pues, en grados Celsius es lo que yo habré de manipular. Quiero ver el efecto quizás desde 150 grados hasta 200 grados, con incrementos tal vez de 5 grados Celsius. Y bueno, o tal vez más, podría ser, no lo sé. Entonces, podríamos tal vez incluso, si queremos ser quisquillosos, hasta de 1 grado. Son muchos puntos, pero podemos ver quizás si hay una temperatura óptima, cuál es esa temperatura óptima, aunque si quisiéramos optimizar, pues para ello hay análisis de optimización. En esta parte nos quedamos. Nos vamos a define para definir cuál es precisamente la variable que queremos estudiar. Pues en este caso es el etilbenceno, pero ahora bajo la influencia de la temperatura le pongo EBT. En este caso, pues es una variable de corriente, es exactamente la misma información, solo que no quiero cruzar una cosa con otra. Nos vamos a corrientes, nos vamos a, pues en este caso, es el flujo molar, lo que deseamos estudiar, del efluente del reactor CSTR, corriente número 5, y queremos ver el efecto sobre el etilbenceno. Nos vamos a tabular, le damos llenar variables, y bueno, tenemos todo listo para correr la simulación. A continuación vemos que no hay errores, desplegamos los resultados y vemos acá que estos datos se han llenado correctamente.
le voy a dar en donde dice Custom. De nuevo aquí ahora voy a poner temperatura y EBT en kilomoles por hora. Le doy OK. Se van a formar dos escalas, así que creo que aquí no debería de haber ningún problema. Y bueno, aquí vemos que para una temperatura más o menos de 94.8 grados Celsius, no, esta es, perdón, sería una temperatura más o menos de 165 grados, no, tal vez un poquito más, solo un poquito más de 165 grados. Tengo precisamente mi óptimo, tal vez mi óptimo anda como por acá, pero bueno, vemos que es una buena elección manejar una temperatura entre 165 grados, 170 grados Celsius, porque cerca de ese está el óptimo de temperatura. Se pueden hacer análisis de sensibilidad con el volumen del reactor, se pueden hacer otros tipos de análisis, se puede hacer optimización, pero ese será tema de que después podemos tratar. Por lo pronto, estas son las cuestiones que se abordan para revisar, para una reacción sencilla, cómo ocurre el proceso y el modelado en Aspen Plus para reactor de equilibrio y para reactor continuo completamente agitado.